Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar esta noche nuestro devocional y vamos siguiendo con el tema de conectados con la familia. El día de hoy vamos a meditar un poco en una historia muy conocida. Yo creo que la mayoría los conocemos, y quien no la conozca o la quiera volver a repasar, vamos a hablar acerca de la historia de Jacob y de Esaú. Esta historia está registrada en el Génesis, en el capítulo 25 en adelante empieza esta historia. No la vamos a ver toda hoy, vamos nada más a ver una parte, pero la parte que vamos a ver nosotros es de cuando Jacob decide regresar. Si recuerdan, Jacob salió huyendo de su casa, salió huyendo de su hermano Esaú porque le había robado la bendición que como primogénito le correspondía a Esaú. Fue robada por Jacob y su hermano se enojó mucho, tanto que deseaba matarlo. La mamá de Jacob le dijo que mejor huyera, que se fuera con un tío, que allá viviera hasta que se le pasara el coraje a Esaú. Y él se fue a la tierra con su tío, con Labán. Allá se casó, tuvo su familia, tuvo 2 esposas. Y llegó un tiempo en que Dios le dice a Jacob que se regrese. En Génesis 31:3 podemos ver cuando Dios le dice a Jacob: regresa a la tierra de tus padres con tus parientes, que yo estaré contigo. Y Jacob comienza a prepararse para regresar, pero ¿qué creen? Que no lo hace de la forma más correcta que pudiéramos pensar. Salió huyendo de la casa de su suegro. Él no quería que su suegro lo detuviera porque lo entretenía mucho, lo retenía bastante, y aparte él ya no estaba a gusto. Cuando Dios le dice que regrese, él va y lo comenta con su familia, y sus esposas le dicen que está bien, que a donde Dios le haya dicho que ellas van a ir con él. Entonces deciden regresar, pero para que no lo detenga el suegro, él huye. Sale huyendo de la casa de su suegro. Vamos a detenernos un poquito aquí en esto para meditar acerca de ello. Y déjenme comentarles una cosa. El pasado sábado, el Ministerio de Compasión, junto con el Ministerio de Oración, tuvimos la bendición de ir a la iglesia. Estuvimos en el templo, pudimos repartir cerca de 30 despensas a las familias de la comunidad, de ahí de la colonia donde está nuestro templo. Y en realidad fue de mucha bendición. Y nos tocó coincidir ese sábado con el equipo de sanitización que se formó para el regreso al templo. Para regresar al templo necesitamos cumplir con un protocolo de sanitización, y se formó un equipo, el cual está liderado por el hermano Jesús. Y nos tocó verlos trabajar ese día. Ellos estaban preparando todo lo de adentro, estaban en la señalización, estaban practicando cómo se va a recibir a las personas ya cuando nos autoricen. Y se veía la alegría por poder ya recibir a los hermanos. Y todos estamos ansiosos por regresar y poder vernos, poder platicar, pero debemos de tomar en cuenta que debemos hacerlo de una manera ordenada y sobre todo segura. Ciertamente llevamos mucho tiempo sin tener culto en la iglesia, pero eso no nos ha detenido, eso no nos ha hecho que nos detengamos en dejar de predicar la palabra. Más bien eso nos ha dado la oportunidad a la gran mayoría de todos de tener la iglesia en casa. No cabe duda que Dios es sabio, Dios está con su iglesia. Él ya nos estaba preparando desde antes para estos tiempos. Si recuerdan, tuvimos un programa llamado Altares, donde se nos hacía mucho hincapié en que cada familia, en cada hogar, deberíamos de tener un altar familiar. Y debíamos de tener devocionales en familia. Y se nos recordó también que esto no iba a ser un programa, sino que debía de ser un estilo de vida de aquí en adelante. Y yo creo que si tu altar o mi altar estaba un poco empolvado, esta pandemia nos ha dado la oportunidad de darle su limpiadita y volver a utilizarlo para poder pasar tiempo en familia, para estar en comunión con Dios y conectados como familia. Al ser en la familia nuestro primer ministerio, yo creo que esta pandemia nos dio la oportunidad de poder cumplir muy bien y cabalmente con este ministerio, de
predicar con nuestra familia. He platicado a veces con hermanos a los cuales les hago esta observación de que la familia es nuestro primer ministerio, y ha habido algunos que me dicen que no, que estoy equivocado, que nuestro primer ministerio es Dios. Pero déjame decirle algo. En el Antiguo Testamento hay varias palabras que se traducen como ministrar, cuando en realidad esas palabras lo que significan o su verdadero significado es servir. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos la palabra sharat, que significa servir en adoración, y se traducen muchas veces como ministrar. Hay otra palabra, abad, que significa también servir, y es utilizada como ministrar también por muchas traducciones. Por ejemplo, un ejemplo de esto lo podemos ver en la versión Reina Valera, en 1 Samuel 2:11. Ahí nos dice: cuando Samuel era un niño, ministraba a Jehová delante de Elí. Pero si esta misma pasaje, este mismo versículo, lo vemos en otra versión, por decir en la Reina Valera contemporánea, ahí ya nos dice: y el niño se quedó a servir al Señor bajo la supervisión de Elí. Era un servicio, esta palabra no significaba propiamente ministrar, sino servir. Nosotros podemos servir a Dios, debemos servir a Dios, pero a Dios nosotros no lo podemos ministrar. La palabra que se utiliza ya para ministerios en el Nuevo Testamento ya es una palabra griega que se llama diaconía, que significa esforzarse en beneficio de los demás. Y esta palabra es la que se utiliza para denominar los diversos ministerios que utiliza la iglesia para llevar a cabo su misión. Y para llevar nosotros el evangelio a otros, necesitamos primero llevarle a nuestra familia. Si algo nos dejó claro esta pandemia, es precisamente eso, que la educación cristiana de nuestra familia es tarea nuestra y no de los ministerios de la iglesia. Es muy bonito y es de bendición ver cuando llegan las familias completas a la iglesia, y entrando se empiezan a repartir, los niños corren con sus maestros, los jóvenes a su salón de jóvenes, los papás a raíces o a discipulado. Y es bonito todo eso, que la iglesia, los ministerios te ayuden, pero eso no es solo eso, es una ayuda. La verdadera educación debe darla el padre, la madre, y después los hijos mayores, pudiera ser que ayuden, pero debe ser en familia y debe ser en la casa. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que termina el servicio y cada quien regresan a su casa, y hasta el siguiente domingo se vuelven a acordar de que hay que ministrar a la familia, pero en la iglesia, cuando la administración debe ser en casa. En esta pandemia que estamos pasando, mucha gente dice: es que Dios nos encerró en nuestras casas. Dios no te encerró en tu casa. Dios te sacó del templo porque estábamos muy cómodos, estábamos dejando a los ministerios de la iglesia, la educación de nuestros hijos, pero esa labor que nos corresponde a nosotros. La iglesia, lo que hizo también esta pandemia es regresarnos al orden primario que deberíamos de tener. La iglesia primero en casa y después ir a alabar y bendecir el nombre de Dios al templo. Ciertamente nos han dicho que ya debemos de regresar, queremos regresar, pero durante esta pandemia yo pienso que Dios nos ha dado una gran oportunidad de cambiar nuestra forma de hacer iglesia y nuestra forma de ser iglesia. Ya no podemos regresar a hacer lo mismo, ya no podemos regresar a la normalidad que teníamos nosotros, porque ya veníamos haciendo muchas cosas como costumbre. Íbamos al templo y lo único que a veces nos interesaba era ir y recibir. ¿Sí? Ahora nos hemos dado cuenta del sufrimiento de mucha gente. Hemos estado viendo cómo hay gente que sufre porque no tiene conocimiento de Dios. Y nosotros estábamos muy cómodos, muy sentados en
en nuestra silla de nuestra iglesia, de nuestro templo, y no podemos regresar a hacer lo mismo. Nosotros también necesitamos regresar a una nueva normalidad dentro de la iglesia, y la familia forma parte importante de esta nueva normalidad. No podemos pretender querer regresar al templo así como lo hizo Jacob. ¿Se recuerdan lo que estábamos leyendo? ¿Cómo salió de su tierra? Huyendo. No debe ser el motivo que nos impulse a querer regresar al templo, el dejar de hacer lo que hemos estado haciendo durante esta pandemia, de estar con la iglesia en casa. No podemos salir huyendo de nuestras casas para ir al templo. Si vamos a regresar y vamos a seguir haciendo lo mismo, déjame decirte que entonces no habremos aprendido nada. Debemos seguir conectados con nuestra familia. Hay otro momento en la vida de Jacob, que es cuando él ya decide regresar y cuando se encuentra con su hermano, cuando se encuentra con Esaú. Él está temeroso porque pues, salió huyendo de él, pero como Dios le dijo que iba a estar con él, no, pero aún así no dejaba de tener temor. Pero Esaú ya se había olvidado de todo. Esaú lo que quería era ver a su hermano, abrazarlo, y salió a su encuentro. No lo esperó, lo fue a encontrar. Y ya cuando se encuentran, como podemos ver en Génesis 33:12, que dice: luego dijo Esaú, vámonos, pongámonos en marcha, yo iré delante de ti. Pero Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son débiles y que tengo ovejas y vacas recién paridas. Si se les fatiga en un solo día, pueden morir todas las ovejas. Ruego a mi señor adelantarse a su siervo, que yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños. ¿Sí? Jacob tomó en cuenta una cosa. No podía él ir con su hermano y dejar a su familia. Él iba a caminar, debía de caminar al ritmo que iba caminando su familia. Déjenme contarles una anécdota. Recuerdo que cuando empezamos a venir a esta iglesia, mi esposa y yo estábamos muy contentos. A ella le gustaba mucho la iglesia, le gustaba mucho ir a los servicios. Y yo estaba ansioso por servir en la iglesia. Y le decía a mi esposa, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, necesitamos involucrarnos, necesitamos servir, vamos, anímate. Pero ella no estaba igual de animada que yo. Me decía, sí me gusta mucho venir y sí quiero, pero no hay que involucrarnos. Hay que quedarnos aquí sentados y disfrutar de la alabanza, disfrutar del sermón. O sea, aquí hay que quedarnos, no hay que involucrarnos. Eso me pegó bastante, me sentí como un freno. Y recuerdo que en ese tiempo yo fui a hablar con mis mentores. Les platiqué lo que me estaba pasando. Ellos me dieron un consejo muy bueno. Y su consejo que fue: camina al paso de tu familia, para que no la fatigues. Dice, y ten por seguro que como Jacob llegarán juntos al lugar que Dios tiene para ustedes. Y juntos ahora, después al paso del tiempo y de haberles hecho caso, tenemos la bendición de servir juntos en varios ministerios para la honra y gloria de Dios. Debemos de caminar con nuestra familia, al paso de nuestra familia. No podemos intentar nosotros ir adelantándonos, ir adelante y dejar a la familia atrás. Nuestro primer ministerio es nuestra familia y debemos caminar junto a ella. Quisiera, ya para terminar esta devocional, quisiera hacerlo bendiciendo tu hogar y bendiciendo a tu familia con una oración. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y que te dé paz. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te